Taira, peínese. Bueno, buenas noches muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En la clase de hoy iniciamos nuestro módulo 6 de la semana 12, donde iniciamos el tercer corte. Si ustedes ingresan al Classroom, encuentran como tema general tercer corte, módulo 6, semana 12. Encuentran las 4 pestañas habituales: enlace de grabación, material complementario, actividad 1 y foro de interacción. Enlace de grabación, en este momento está vacío esta pestaña. ¿Por qué? Porque esta clase va a ser grabada y esta se va a subir al enlace de grabación. Y de ahí vamos a sacar para que a ustedes les sirva cualquier tema, cualquier duda. Y los estudiantes que no pudieron ingresar por X o Y situación. Segunda pestaña, van a encontrar material complementario que ya subí, una herramienta teórica que nos va a ayudar un poco a sustentar el tema de clase de hoy con el que vamos a iniciar el tercer corte, que es, hoy vamos a hablar de la estructura general de una sesión de entrenamiento y en lo que nos vamos a basar en el tercer corte. En la actividad 1 ya subí el formato de sesión de clase con el que vamos a trabajar y con el que usted va a presentar su sesión teórico-práctica para su nota final de la asignatura Rendimiento Deportivo 2. Y por último, como ustedes ya saben, está el foro de interacción, donde nos vamos a comunicar docentes, estudiantes y entre estudiantes cualquier tipo de duda. Hasta ahí, ¿todo claro? Listo, creo que sí. Les explico cómo va a ser la dinámica del tercer corte. Nosotros ya deberíamos estar en las fases prácticas si estuviéramos en nuestras clases presenciales. Por lo que estamos viviendo, pandemia y demás, que ya todos sabemos, nos toca tomar unas medidas preventivas. Vamos a tratar de hacer esas clases prácticas pues lo más provechosas posibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este curso, si alguien tiene un almanaque, vaya conmigo. Nos toca agilizar las fechas porque este curso tiene 22 estudiantes. Y si nos vamos, si nos alargamos mucho, no nos va a dar las fechas para poder hacer la evaluación de cada uno de forma teórica, práctica. Entonces, hoy estamos a 30 de abril, que iniciamos el tercer corte. Tendríamos clase, próxima clase, el 8, viernes 8 de mayo, viernes 15, 22 y 29. O sea que estamos supremamente apretados de tiempo. En ese orden de ideas, vamos a destinar 15, 22 y 29 para hacer ya las evaluaciones. ¿Listo? Y ya se las explico. Entonces, el viernes 8 ya vamos con las explicaciones que vamos a dar hoy, las indicaciones, vamos a hacer esas dudas, aclaración de dudas, usted cómo va a hacer todo el ensamble para hacer esa presentación. Y el viernes 15 ya todo el mundo debió haber subido eh, su sesión de entrenamiento, su evaluación final al Classroom. ¿Entendido? Hasta ahí. ¿Y cómo va a ser la dinámica de la evaluación que vamos a hacer? La evaluación teórica es la sesión de entrenamiento en sí. Y la práctica, como no podemos, entonces hay varias herramientas y se los dejo al libre albedrío. Podemos utilizar PowerPoint. PowerPoint nos da la alternativa de hacer ejercicios dinámicos, plantear herramientas dinámicas para plantear los ejercicios. Puede utilizar YouTube, puede utilizar blogs, artículos donde hayan videos o ejercicios dinámicos donde evidencien el ejercicio que usted quiere plantear en la sesión de entrenamiento. Otro, otra herramienta,
y esta es a libre como lo podamos hacer. Si usted en el conjunto donde usted vive puede coger a su hermano, no sé, algunos para grabarlos y evidenciar ciertos ejercicios, así sea el calentamiento. Usted mismo, en la fase final, usted puede decir, trote continuo, se puede grabar perfectamente, ejercicios dinámicos, usted se puede grabar y si le corresponde en su evaluación esa parte de la sesión, puede evidenciarme con video o evidenciarme a mí no, porque va a ser para toda la clase ese ejercicio. Entonces, todos los ejercicios que usted plasme en la sesión de entrenamiento debe tener su parte práctica. ¿Cómo es su parte práctica? Con PowerPoint, videos de YouTube, blog o videos que usted pueda realizar. ¿Cómo va a ser la evaluación? El viernes 15 usted ya sube la sesión de entrenamiento y por azar escogemos en lista quiénes van a evaluar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a Alex Escobar. Alex Escobar le tocó, entonces iniciamos con usted el 22. Entonces yo le digo, cojo su sesión y yo le digo, Alex, hágame un favor, la sesión tiene que ser mínimo 90 minutos, de mínimo 90, máximo 120. Eso sí, dependiendo, les adelanto, dependiendo de mucho el método de entrenamiento que usted escoja, que ya vamos para allá. Y le puedo decir, Alex, entonces de esta sesión de entrenamiento, evidéncieme estos 20 minutos. Puede ser 10 minutos del calentamiento, 10 minutos de la fase central, o 20 minutos de la fase central, o 10 de la fase final y fase central. ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Hasta ahí entonces nadie pregunta bien. Aquí vamos a hacer el engrama, el engrane de todos los ejes temáticos que hemos tocado durante el semestre. Nosotros hablamos de componente de estructura del rendimiento, estructura del entrenamiento, componente de los componentes del fútbol, técnico, táctico, físico, psíquico, métodos de entrenamiento, alcanzamos a ver teoría de componentes de la carga. Durante sesiones de clase que tuvimos presenciales explicamos mucho componentes del entrenamiento, principios del entrenamiento, hablamos de métodos de entrenamiento. Aquí es donde vamos a enlazar todo lo plasmado en clase. Entonces, la mayoría ya tiene una gran ventaja, que ustedes ya trabajan con equipos. Entonces, usted ya tiene como una estructura de un método de entrenamiento suyo, propio como entrenador. Los que no, ya debió haber adquirido de los métodos de entrenamiento que hablamos, que usted indagó, de los que conoció, apropiarse de uno y empezar a trabajar ese método. Los que venían trabajando con uno, pero con las herramientas que vimos en clase, con lo que usted investigó, si le gustó otro método, usted es libre de escoger el método de entrenamiento. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Cualquier método de entrenamiento tiene sus principios, tiene sus propias características, su manera de planificar, que eso es lo que tiene que plasmar según el método en el formato de sesión de entrenamiento. ¿Listo? A continuación, voy a compartir la pantalla en este momento para que, porque aquí siempre se generan muchas dudas. Entonces, listo. Ya creo que todos estamos aquí. Alguien que me hable si la imagen está correcta, audio y todo está bien. Sí, profe, todo bien. Sí, profe, correcto. Entonces, este es el formato de sesión que vamos a tener. Entonces, categoría, usted lo va a direccionar. Usted es libre de direccionar. Usted es libre de direccionar la sesión de entrenamiento a la categoría que quiera, pero eso tiene que ir directamente relacionado a todo lo que quiera plasmar. ¿Entendido? La hora, material que usted dispone para la sesión, el objetivo de la sesión, la fecha la ponemos con el 15, dijimos, creo. Y empiezo. Aquí dice, primera casilla, dice tiempo, minutos, volumen total de la fase inicial.
volumen total de la fase central y volumen total de la fase final. Y aquí abajo le va a poner volumen total de la sesión de entrenamiento. Entonces, suma volumen de la fase inicial, suma volumen de la fase central, suma volumen de la fase final y le pone el volumen final de la sesión de entrenamiento. Digamos, y empiezo a explicar. Muchachos, aquí nos quedan 10 minutos. Ay, Dios mío. Nos quedan 10 minutos de esta sesión. Por mí no pasa eso. Ahí. Y cuando se corte la reunión, vuelvo y envío link para que nos volvamos a conectar rápidamente. ¿Listo? Profe, ahí no es necesario. Con el mismo link uno puede entrar. Simplemente usted tiene que crear la reunión y ya. Pues hermano, vea que ya 2 veces me han dicho eso, 2 veces lo he intentado con el mismo link y no me ha dejado. Si podemos con el mismo Muy link, grave. lo hacemos. Si no, les envío otro link, eso no hay lío. Listo, profe. Entonces, aquí vamos a poner intensidad, cantidad o minutos. Como usted, ahí vamos a mirar los componentes de la carga. Entonces, si usted en la fase central destinó 60 minutos, usted aquí va a poner, no sé, se me ocurre, es un ejemplo, plasmó 3 ejercicios. Entonces, 3 ejercicios, digamos, usted va a hacer una alternancia, no sé, método integrado o método microciclo estructurado, entonces va a ser unos juegos analíticos, una forma de ejercicio que dure 15 minutos, una forma jugada que dure 30 y otro juego analítico para hacer la alternancia, para mirar el estrés cognitivo y hacer la alternancia. Eso daría los 60. Entonces, esos 15 minutos, entonces pone 15 minutos, 3 series de 4 minutos y 1 de descanso. Ahí va eso. ¿Entendido? Listo. Y así con las 3 fases. Donde dice actividad, entrenamiento, contenido, aquí va la descripción de los ejercicios. En un espacio de 50 por 50, 8 versus 8, más 2 comodines, 2 arcos, buscando la amplitud, tareas provocadoras, se juega 2 intenciones, el poseedor de la pelota tiene que buscar un desmarque. Esa sería la descripción del ejercicio. Donde dice organización y gráfico, ahí van las gráficas, no los videos. El gráfico es el dibujo de cada ejercicio. ¿Entendido? Y, ojo, bueno. Entonces, aquí me voy a saltar. Cuando al señor Alex Escobar, que lo pusimos de ejemplo, le toque exponer su sesión de entrenamiento, entonces nos va a plasmar así como está acá, su sesión de entrenamiento y yo le voy a decir de la fase central, dígame, los últimos 20 minutos nos la va a exponer. Entonces, él nos va a mostrar los ejercicios, hace su explicación como si estuviera haciendo su sesión de entrenamiento, como si él estuviera ahí y tiene que tener una ventana alterna donde nos proyecte el video del ejercicio con su debida explicación, más o menos tiene que tener los tiempos que están plasmados ahí porque debe durar 20 minutos esa sesión de, ese pedazo de la sesión de entrenamiento. Hablamos mucho en la siguiente casilla, en clase presencial, las indicaciones metodológicas. Acuérdense que las indicaciones metodológicas van directamente ligadas al objetivo de la sesión de entrenamiento. Si el objetivo de la sesión de entrenamiento, vámonos a lo fácil, el pase, entonces ese pase debe tener máximo 2 acentos o el control debe tener máximo 2 acentos, que fue lo que hablamos en clase y ya lo explicamos por qué y demás. Entonces, si el objetivo de la sesión es el pase, ¿cuáles serían las indicaciones metodológicas que van acá? Entonces, usted como entrenador, ¿qué herramientas metodológicas
¿Cómo le va a enseñar a su deportista, a su jugador, a hacer el pase? El perfil, la superficie de contacto, posicionamiento del cuerpo. Esas serían las indicaciones metodológicas. ¿Sí fui claro? Si usted puso el repliegue, aquí no sé, el repliegue, entonces en las indicaciones metodológicas, ¿cómo va? ¿Cómo tiene que correr perfilado hacia atrás? ¿Cómo que el repliegue tiene que ir en forma de embudo para cerrar el centro del campo? Mirar las referencias de los posibles jugadores. Que él sepa, que el jugador sepa qué es un repliegue, cómo hacerlo, que el jugador sepa qué es un pase y cómo hacerlo. Hasta ahí claro en las indicaciones metodológicas, que es donde más se falla. Nada, Sí, bien. De aquí dice evaluación y aquí abajo dice observaciones. Pues en el formato, esto, ¿qué sería? En este momento no lo vamos a tocar, eso va a quedar en blanco. ¿La evaluación para qué es? Para que cuando usted finalice el entrenamiento, usted haga su autoevaluación, su retroalimentación y la evaluación de sus jugadores. Cómo salió la sesión de entrenamiento, si los espacios que usted adecuó fueron los que de verdad necesitó, y en observaciones las variaciones que tuvo que hacer. Lo que nos pasa habitualmente aquí, usted tenía medio campo para entrenar y resulta y pasa que a las otras categorías no les prestaron ese medio campo, entonces tocó una cancha para 4, un campo de fútbol, y a usted le tocó de media cancha tirarse a un cuarto de cancha, entonces le tocó variar todo, adquirían todas esas observaciones y las evaluaciones de la sesión, pero repito, esto va a quedar en blanco. Hasta ahí sería el aspecto general de cómo vamos a utilizar este formato de sesión de entrenamiento. Y ahora yo voy a entrar, bueno, hasta ahí bien, ¿claro? Bien, bien. Listo, bien. Ya volvemos otra vez Ahora vamos a hablar de la estructura general de una sesión de entrenamiento. Entonces, como ya todos, la mayoría de ustedes saben, existen las 3 fases generales de una sesión de entrenamiento: fase inicial, fase central, fase final. La fase inicial es el calentamiento, activación y demás. Esa fase, muchos autores, más que autores, también encontramos cuando hay una estructura por federaciones de fútbol, estructuran esa fase inicial en varias fases, para que valga la redundancia de la palabra. Entonces, yo lo tomo y es mi manera de trabajar a lo que generalmente se trabaja en el fútbol. Esta no es la verdad, muchachos, pero es una guía para que ustedes tengan. En la teoría, ustedes van a encontrar esto y pueden complementar otras cosas. Se toman 4 fases. Primera fase, la socioafectiva. Segunda fase, la preactivación. Tercera fase, activación. Y la cuarta fase, la finalización. Eso estamos hablando de la fase inicial, del calentamiento. Esto es de los entrenamientos, porque hay otra manera de hacer esa activación, ese calentamiento en el partido, que también lo vamos a tocar. ¿Listo? Y eso tiene una fase de más. Empiezo a explicar entonces la primera fase del calentamiento para entrenamiento. Entonces existen 2 tipos de calentamiento: el general y el específico. Vamos a hablar de los 2 al tiempo. Así sea calentamiento de carácter general o específico, la primera fase, que es la socioafectiva, es demasiado importante, desde la teoría y desde la experiencia. ¿Qué caracteriza esa parte socioafectiva? Usted la puede hacer de manera verbal o práctica. Entonces, esa primera fase es donde usted coge, llega, reúne su grupo y empieza. Usted tiene que ser usted sabe que aquí somos psicólogos, preparadores físicos, médicos y de todo.
es donde usted va a hacer su parte de psicólogo, empieza a analizar cómo llegan sus jugadores, su parte emocional, su parte volitiva. Entonces, si es niño, juvenil o el jugador profesional, todos llegan con diferentes problemas dependiendo del entorno donde se mueva el sujeto. Fútbol juvenil. Entonces está en esa etapa que el hombre no quiere saber de la vida, que todo es tristeza, que la novia, que el colegio, que el problema de la casa, se separó el papá. Entonces no es lo mismo usted llegar, se cambiaron